inició su presencia muy temprano. ¿Qué nos dice Mauricio? Gracias, Lick. Buenas tardes. Pues emocionado en este noveno semestre, ya tan rápido, ¿verdad, Lick? Y que primeramente Dios logramos aprender bastante sobre lo que usted nos va a enseñar. Qué bueno, es un gusto. ¿Qué dice Dora Patricia? Buenas tardes, licenciada, mucho gusto. Mucho Pues, gusto. como dijo el compañero, sí estamos emocionados, pero en mi caso también un poco así como con nervios, da miedo, porque pues empezamos de nuevo y tenemos entendido que este semestre es un poco mucho más duro que el antepasado, ¿verdad? Pero pienso que con muchas ganas de aprender y optimistas que seamos, vamos a lograrlo primero Dios y también con todo el apoyo suyo, ¿verdad? Yo sé que si le ponemos empeño en todo, pues que vamos a salir bien y vamos a aprender bastante también. Qué bueno, que me alegra. Que me alegra. ¿Qué dice Juan Pablo? Con confianza, ¿alguien quiere decir algo, hacer algún comentario? Bienvenido, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Es un gusto conocerlo y estamos con toda la buena disposición de aprender y con toda la buena voluntad. Qué bueno, excelente. ¿Qué dice la señorita López Mejía? Bien, ya habrá momentos en que podamos intercambiar otras ideas, pero sí, lo importante es esa disposición de aprender, ¿verdad? Esta clase sí tiene algunos niveles de complejidad que nos obligan a todos, porque la misma definición o el mismo concepto tiende a preocupar, porque dice filosofía del derecho. Imagínense. ¿Ah? Uno tradicionalmente cree que, digamos, el derecho es simplemente, se reduce a algunas definiciones. Por ejemplo, uno dice derecho penal, por ejemplo, y empieza uno en el sentido de decir conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad de la persona, eh, regula los delitos, las faltas, en fin. Esa es una definición, digamos, o un concepto muy sencillo, porque esa es una rama del derecho. Al extremo que el derecho, imagínense en el año en que estamos, 2025, y todavía los filósofos siguen a veces cuestionando las definiciones, porque cuesta como aterrizar y decir que una definición es específica. Yo hace poco leía una definición de derecho, ya no solo se aplican ahora el conjunto de normas, sino que se tiene que incluir los principios, que eso sí siempre se ha incluido, pero ahora ya regularmente incorporan jurisprudencia como parte del derecho, ¿verdad? Entonces, cada día va innovándose, ¿verdad? Y que se incorpora jurisprudencia y doctrina dentro de cualquier definición que uno quiera incorporar, ¿verdad? Entonces, y de eso se trata también, porque la vida es dinámica y el derecho como tal no se diga, ¿verdad? Porque el derecho, la norma, como a ustedes les consta, nace de los hechos, ¿verdad? Es la dinámica social la que va generando el derecho.
entiendo que hay cosas que uno digamos, se cuestiona cuando habla, por ejemplo, de conceptos democráticos o habla de países que se supone que son referentes, como por ejemplo lo que está pasando en el mundo actualmente con la presencia del nuevo gobernante norteamericano, que a cualquiera le llama la atención porque el mundo está bastante alterado, porque se sale de lo clásico, digamos. Entonces, todo eso nos tiene que servir para ir entendiendo las cosas, ¿verdad? Sin embargo, también tiene la ventaja, digamos, de ese tipo de fenómenos sociales, de hacernos reaccionar y, y tomar en cuenta que la misma dinámica del mundo nos va dando enseñanzas. Sucede que nosotros cuando estudiamos una clase similar a esta, en su momento se habló mucho, por ejemplo, de las teorías marxistas, ¿verdad? Incluso en algún momento se habló del comunismo. Y en ese sentido, pues la universidad ha tenido su historia en que a veces el tema ideológico se ponía mucho en relieve. Sin embargo, actualmente, muchas de las ideologías que se suponían que iban a ser exitosas, no lo lograron. En el caso, por ejemplo, del comunismo, que no es la clase obviamente que nos toca, el comunismo existe en teoría, pero fue una teoría, pero fue un intento ideológico que fracasó, ¿verdad? Fracasó en la historia, ¿verdad? Y también alguien que sea, digamos, de una tendencia conservadora, podrá decir que el tema de derecha, también el capitalismo, ha fracasado, ¿verdad? Es cuestión de a veces de discusión, pero lo importante es que lo que estamos viendo nos permite como tener conceptos distintos y hacernos más críticos. Y esta clase lo que pretende es eso, cuestionar, cuestionar la norma, cuestionar, digamos, y no por oponerse, sino que por tratar de profundizar y conocer las causas, ¿verdad? Esa es la importancia de la clase, ¿verdad? Si vemos, digamos, hacemos un vistazo así rápido en el mundo, partiendo de Estados Unidos, vemos los cambios que se están dando. Pasamos por México, vemos a una señora que muy moderada, se ve muy ecuánime, ¿verdad? Pero si nos vamos al otro polo, vamos a llegar a Brasil y vamos a encontrar a un Lula da Silva muy cimentado, muy experimentado, ante una economía muy fuerte. Pero si nos vamos acercando a Colombia, compleja la vida de Colombia, ¿verdad? Por muchas razones, más que todo por el tema de violencia y el tema de lo que ya sabemos que se genera, ¿verdad? De igual manera, si hacemos un recorrido por Venezuela, ahí sí que hablemos de democracia, ¿verdad? Pero ¿qué clase de democracia? Entonces, eh, esa es parte de lo que vamos a ver en su momento y los cuestionamientos que se tienen que generar para poder ir creando criterio, ¿verdad? De manera, jóvenes, que vamos a entrar un poquito en materia en el tema del programa. Tal como aparece en la presentación y descripción del mismo, el curso de filosofía del derecho permite a través de cuestionamientos ontológicos. Si yo le pregunto a alguien de ustedes qué entendemos por ontológico, ¿qué me podrían decir así a grosso modo? Sería un médico que reconstruye el área bucal, médico odontólogo. Sí, yo creo que tal vez no me expresé bien, porque eso es odontológico, sí. Sí, tal vez sí permite una confusión, ¿verdad? Pero, ¿cómo?
referente al ser o a su esencia. Es correcto. Es un área Digamos, de la filosofía que estudia la esencia, los sujetos de los individuos, del pensamiento. sí, efectivamente. Se refiere al ser en general, pero profundiza en aspectos como la trascendencia del ser, ¿verdad? De ahí estamos hablando ya, eso sí, ese tipo de conceptos sí ya están aplicables a la filosofía del derecho. En ese sentido, también nos van a aparecer aspectos como epistemológicos y éticos al campo jurídico. ¿Qué entendemos por epistemológico? El pensamiento, Lick, la palabra episteme, Sí, conocimiento. cuando hablamos de epistemia es cuando hablamos del saber reflexivo y sistemático, epistemológico, ¿verdad? Entonces, yo creo que en la próxima clase vamos a tratar de hacer un glosario de una serie de definiciones que constantemente las vamos a estar utilizando. Entonces, sí es importante que las tengamos claras para poder, digamos, aplicarlas en su momento, porque muchas veces uno lee un libro y en ese sentido yo les sugiero que cuando ustedes encuentren un término que no sea común, porque el lenguaje español es tan rico, es tan amplio, uno no lo sabe todo. Hay palabras que uno dice, ni idea tenía que este era un sinónimo de, ¿verdad? Entonces es importante tener cerca o al alcance un diccionario o dejarlo subrayado si uno por alguna razón quiere seguir leyendo, pero lo importante es en su momento aclarar las ideas para poder interpretar, digamos, el concepto que uno quiere. También vamos a hablar del aspecto ético en el campo jurídico, que cuando hablamos de ética, que es parte de la filosofía, se refiere a los valores, ¿verdad? Salir del círculo vicioso del derecho para interesarnos por lo no dicho y atrevernos a ir más allá de los límites que nos impone la costumbre o el pensamiento jurídico dominante. Porque muchas veces hemos caído en el error de decir, bueno, si la ley lo dice, así es. Pero para empezar hay que interpretarla si efectivamente eso es lo que quiere decir o eso es lo que quiso decir el legislador, por una parte. Y por otra parte, el hecho de que esté establecido en una ley no quiere decir que sea justo o que sea ético, ¿verdad? Especialmente si tomamos en cuenta el origen de la ley, del origen de la norma y las bellezas que elegimos cada vez que hay procesos democráticos, ¿verdad? O, entre comillas. Entonces, de eso se trata, digamos, cuando abordamos el tema de la filosofía del derecho. Otro aspecto importante está en nuestro programa es la justificación del mismo. Y me voy a permitir leer este párrafo porque sí es parte consustancial de lo que se pretende. Dice, entre los problemas fundamentales que se evidencian actualmente en el ejercicio de la abogacía en Guatemala es que no existe una práctica crítica, lo cual es cierto, ¿verdad? Como no solo los abogados, como sociedad hemos caído en una pasividad que no cree en nada. Aquí pasa de todo y no pasa nada. Tenemos como 6 meses que estamos en carretera adecuada para Escuintla y ahí no pasó nada. Ahí era una recta, hoy es una curva, son agujeros y ahí tranquilo, va, dice uno, voy a ir a Monterrico, no hay problema vos, solo andate unas 4 horas antes porque vas a hacer cola, vos. Y parecemos borregos ahí, digamos, en la cola, con todo el respeto que uno se merece. Y no pasó nada. Explota una llanta de un carro en una carretera ahí por tanto bache que hay y no pasó nada. Hemos caído en una indolencia. Y como abogados, peor, porque se supone
que somos una masa crítica, ¿no? A veces más masa que crítica, pero eso no es correcto. Entonces, de eso se trata, de que reaccionemos adecuadamente, ¿verdad? Y en ese sentido, todo se da por sentado y se repite textualmente. A los futuros profesionales solo se les enseña a ser aplicadores del derecho, sin cuestionar sobre los orígenes, fundamentos y efectos de su aplicación en la práctica. Este ha sido un problema histórico, ¿verdad? Que muchas veces uno se queda con la aplicación, pero no va más allá. Yo les invito que hagan algunas consultas. Hoy con la bendición del Internet se puede obtener mucha información, siempre la real, pero es importante. En Japón cambiaron el sistema educativo este año. Redujeron las clases, por una parte, y hicieron algunos acomodos con algunas de ellas. Por ejemplo, a nivel de pequeños, de niños, no dejan tarea para casa. Lo que se enseña en el aula. Y en la casa tienen que ir a jugar o a hacer otra cosa, pero no a seguir con las tareas. Aquí a veces los docentes le dejan una tarea que ni duermen los pobres niños, ¿verdad? Entonces, no les alcanza el tiempo de clases y les dejan tareas para que estén ocupados. Entonces, y Japón es una potencia, pues, económica, ¿verdad? Es uno de los países industrializados, uno de los grandes. No obstante, el daño que sufrió en la Segunda Guerra Mundial, especialmente con el ataque de Hiroshima, ¿no? La bomba atómica, la cantidad de miles que murieron y las consecuencias que eso conllevó. Sin embargo, es un país disciplinado, ejemplar, ¿no? Y no obstante tener un buen sistema educativo, lo modificaron este año, lo actualizaron. Y dentro de lo que sí está en juego para ellos es que los niños van a tener que aprender 4 idiomas, o sea, 3 más que el natural, que el original, ¿verdad? Aquí nosotros no llegamos ni siquiera a veces para apreciar inglés, o menos que sí o cachiquel, ¿verdad? Los japoneses están pensando en que el niño debe aprender 3 idiomas, ¿verdad? Entonces, y le están enseñando para que cómo vivir, cuál es el propósito de vida. No están pensando en que se memorice, porque nosotros aquí, yo recuerdo que en la primaria nos enseñaban no solo las 7 maravillas del mundo, sino que sabíamos dónde estaba el río Éufrates y el río Nilo, pero no conocíamos dónde está el río La Pasión, ni el río de los esclavos. ¿Ah? Qué clavo, ¿verdad? ¿No les parece? Pero sí conocíamos mucho de África, de Asia, de Oceanía, los fenómenos geográficos, en fin, conocíamos mucho de eso, pero no conocíamos dónde está esa capa, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre un sistema educativo y otro, ¿verdad? Hacer valer lo que tenemos, lo que somos. Y en ese sentido, lo que se pretende que la filosofía del derecho se ocupa de buscar la razón de ser, no solo los problemas teóricos, sino de cuestionar los aspectos oscuros del derecho en la práctica social. Miren qué interesante este aspecto, ¿verdad? No quedarse con lo teórico, ¿verdad? O conformarse con ganar un examen, ¿verdad? Hay que ir más allá. ¿Es importante sacar una buena nota? Sí. ¿Es importante ganar un examen? Sí, porque uno estudia para ganar, pero ¿qué tal si mejor le apostamos a aprender, aparte de ganar? En el mismo orden de ideas, dice, al entrar en contacto con la realidad social en uno de sus aspectos más inquietantes,
el de la regulación del comportamiento humano a través de la coacción. Lo más importante en el derecho no lo dice la ley. Lo dice la filosofía. Por ejemplo, ¿qué es la persona? ¿Quién me puede decir qué es la persona? Excelente, con deberes y obligaciones que debe regirse la ley. Sí, bajo el punto de vista civil, sí, sí, pero sí es una definición de persona, ¿verdad? Ujú. Definitivamente, sí, es correcto, ¿verdad? Pero cuando habla aquí de la persona también se refiere a la trascendencia, ¿verdad? Si esto lo asociamos, por ejemplo, con la Biblia, vamos a concluir que del corazón nace la fe y de los labios la salvación. Eso lo encontramos en Romanos. ¿Qué quiere decir eso? Que somos trascendentes. ¿Ah? No somos solo materia, ¿verdad? He ahí la importancia de la persona. Miren, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Colombia. Aparentemente ya se resolvió el problema con los migrantes. Llevaban a migrantes engrietados en un avión militar. ¿Es eso digno? Personas que quizás estaban acusadas o estaban ilegales en Estados Unidos, pero ¿es digno eso? Regresar a alguien en esas condiciones como un vil delincuente condenado. Terrible, ¿verdad? ¿No les parece? ¿Qué es el derecho? ¿Qué entendemos por derecho? Conjunto de leyes y principios que establecen las normas y regulaciones para una sociedad. Ujú. ¿Cuál es la norma fundamental del Estado? La Constitución. Ujú. ¿Qué sucede si una norma contradice la Constitución? Es inconstitucional. Es una antinomia. Antinomia. ¿Qué es antinomia? Sí, tiene razón parcialmente, en el sentido de que una norma ordinaria no puede contradecir a una norma constitucional, porque ahí sí habría una inconstitucionalidad. La antinomia se da cuando hay una contradicción entre normas. Puede ser una contradicción entre normas del mismo rango, del mismo nivel jerárquico o diverso nivel, ¿verdad? Por ejemplo, una norma ordinaria puede contravenir una norma constitucional, pero si eso se da, es nula ipso iure, ¿verdad? Pero si hay una contradicción entre una norma ordinaria y otra ordinaria, allí se da una antinomia. Y para eso hay mecanismos de cómo resolver. La antinomia es una contradicción, ¿verdad? Una norma que, por ejemplo, sea permisiva y una que sea lo contrario, ¿verdad? Eso es una antinomia, digamos, una controversia, ¿verdad? Una contradicción entre normas del mismo nivel o diferentes niveles, ¿verdad? Pero eso es lo interesante del derecho. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué es la justicia? ¿Qué entendemos por justicia? Alguien podrá decir aplicación de la ley, pero ahí vamos a caer en otro esquema. ¿Ustedes creen que nosotros somos todos iguales? No, licenciado, somos diferentes. Y si vamos a que para unas personas es justicia, para otras es injusticia.
Ujú. Sí, en una sentencia, por ejemplo, siempre va a haber una parte que va a salir favorecida y otra no. La que no salga favorecida va a decir que injusto fue, ¿verdad? Que injusta fue la sentencia. Y para que salga favorecido, que justo fue, ¿verdad? Entonces caemos a veces en conceptos de igualdad. Como personas, todos somos iguales, como personas. Pero no somos iguales. Parece contradictorio. Porque les sugiero que veamos algo de Sócrates sobre la igualdad. Él nos dejó unas lecciones impresionantes, ¿verdad? Y en una forma resumida les diría que somos iguales dentro de los iguales y desiguales dentro de los desiguales, ¿verdad? A veces la gente dice, todos somos iguales. No es cierto. Como personas, sí, yo estoy totalmente convencido. Todos necesitamos ser respetados, debemos ser respetados, tenemos necesidades físicas iguales, tenemos intereses o decisiones que en algún momento podrán decir son digamos, iguales, es decir, en igualdad de derechos, pero en esencia, no. Por ejemplo, se pone a discutir un médico con un campesino. Es obvio que el médico, bajo el tema técnicamente como tal, supera al campesino, ¿verdad? Sin embargo, el campesino le puede dar lecciones al médico de la vida práctica, ¿verdad? Pero en este ejemplo que les pongo, no somos iguales, ¿verdad? Si se le da un trato, por ejemplo, igual a ambos, es un error. Por ejemplo, en una audiencia que tenga que ver con el tema médico, por ejemplo, con la mala práctica que se la hizo a un campesino. Si el campesino no está apoyado de un abogado que conozca el tema, el médico con su explicación puede convencer al juez, ¿verdad? Y salir airoso, ¿verdad? De manera que las cosas son relativas y sí es importante tener claro que la igualdad no existe, digamos, a no ser que la apliquemos en su correcta dimensión. Iguales dentro de iguales y desiguales dentro de desiguales, ¿verdad? Es más que todo aplicable al derecho constitucional, pero es importante que lo tengamos en mente. ¿Qué es el hecho? No es el hecho, digamos, de que esté en algún nacimiento de agua, ¿no? ¿Qué es el hecho? Por ejemplo, ustedes en un memorial plantean los hechos, ¿verdad? Y los hechos constituyen la verdad histórica. Y la verdad histórica la sabe el que lo está planteando, el que lo vivió. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Si alguien se pasa el semáforo en rojo y va a afectar a alguien que iba en la vía en el momento en que estaba el semáforo en verde, el responsable del hecho es el que se cruzó el semáforo sin respetar la señal de tránsito. Pero un juez que aborde ese tema en su momento, como no conoce la verdad histórica, necesita que alguien le ilustre qué pasó y cómo pasó para aplicar la norma, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren los hechos, a lo concreto, ¿verdad? Pero no a cementos progresos, sino a lo concreto. ¿Qué es la verdad? ¿Quién dijo conoce la verdad y la verdad os hará libres? No estoy haciendo campaña para otra universidad. Mejor les voy a decir, id y enseñad a todos. Mariano Gálvez. Sí, sí. ¿Pero qué es la verdad? Independientemente que intentemos definirla, a esto se refiere la clase, a cuestionar cosas y a profundizar. Y obviamente en la medida en que estemos preparados, pues
no se trata de ganar, digamos, la partida o la conversación, sino de tener la capacidad de discutir y de profundizar en temas de interés, ¿no? Así es que estas son preguntas filosóficas. Un abogado que no posea un concepto más o menos justificado sobre cada una de estas interrogantes hará con el derecho lo que no debe. Maltratará a quienes debe cuidar. Perseguirá a quien debe proteger. Ignorará a quienes debe mayor atención y servirá a quienes debe controlar. Eso es lo importante de la discusión que podemos generar o de profundizar para tener un mejor concepto, una mejor concepción, una mejor capacidad de discutir los temas. Y de esa cuenta, poco a poco, nos vamos formando y vamos creando un sentido de pertenencia al gremio, y de esa cuenta también nos va a ir, vamos a permitir que cada día que estudiemos nos interese profundizar más. Y en ese sentido, a la parte final vamos a hablar un poco de la bibliografía. Hay una bibliografía aquí bastante amplia. Vamos a ver cómo definimos uno o dos textos que nos sirvan de orientación, porque el conocimiento es tan amplio, que un semestre es mínimo, ¿verdad? De hecho, ustedes saben una forma de definir la filosofía en forma práctica, es decir que la filosofía es la ciencia de las ciencias. Imagínense lo que eso implica, ¿verdad? Entonces, sí me interesa que en algún momento, tal vez en la próxima clase, abordemos algunos ejemplos de bibliografía que nos sugieren y que definamos uno o dos para que nos sirvan de referencia y tratar de enmarcarnos ciertos parámetros, porque si no podíamos perdernos, ¿verdad? En el mundo de las teorías. Y la idea es como ir tratando de asimilar y concretar la temática, que es bastante amplia, ¿verdad? ¿Algún comentario con lo que hemos venido abordando, estimadas jóvenes y jóvenes? Todo bien por el momento, gracias. No, licenciado. ¿Alguien, alguna sugerencia, alguna observación? Les cuento que tenemos un excelente número de compañeros. Tenemos 179, excelente. Los felicito. Ya tenemos quórum, ¿no? Ya podemos aprobar una ley. Y con mayoría calificada. Bien, continuando con el programa. Según el método que sugieren las autoridades educativas, la metodología a utilizar es en la enseñanza de la asignatura del curso de Filosofía del Derecho. Se basa en la exposición oral, dinamizada tanto del maestro como de los alumnos. Actividades participativas, dinámicas de trabajo en clase, laboratorios, trabajos de grupo, análisis de casos y exposición, inducción y deducción, análisis y síntesis y evaluaciones. Creo que aquí nos detengamos un poco. No obstante que somos prácticamente 200, yo sugiero que empecemos a crear grupos de trabajo, porque esta clase sí va a requerir algunos trabajos de investigación con el objetivo de asimilar al máximo, y que en su momento, dependiendo de los tiempos, porque es increíble cómo los tiempos se escapan, a veces uno está empezando a dar la clase y ya le dan la fecha a uno del primer examen parcial, ¿verdad? Y la idea es asimilar pues lo más posible.
pero sugiero que conformemos grupos de trabajo. Creo que van a tener que ser un poquito grandes los grupos para no hacer demasiados grupos, ¿verdad? Y en ese sentido, si somos 200, ¿qué les parece si hacemos grupos de 20? En las otras clases, me imagino que algunos docentes les han pedido la conformación de grupos. ¿Hay algún grupo que a ustedes digamos, se les facilite? Porque muchas veces el trabajo de grupos también cometemos errores, que trabajan unos y otros no trabajan. Entonces, la idea es que todos podamos involucrarnos y cada uno dé el aporte que estime pertinente. ¿Qué comentan al respecto? Lick, perdona, yo considero que sería tal vez más factible por afinidad, porque nos tenemos confianza. ¿Podría ser? También, licenciado, disculpe, sería bueno que tomáramos en cuenta la presencialidad, porque así es más fácil ubicar a las personas y anotarlas, ¿verdad? Porque no tenemos tanta gente a la mano, ¿verdad? Sí, sí, yo les planteo esto como un anticipo de prueba. O sea, sí, efectivamente, esto lo haríamos en la semana que nos corresponda en forma presencial. O sea, no ahorita, en este momento no. Sería un error, digamos, porque no todos vienen de la misma sección, porque son bastantes. Digamos, en algún momento sí uno va tratando de irse acompañando asignándose las mismas secciones, pero las cosas hoy han ido cambiando y además el número es significativo, pues, pero entonces, sí, estoy de acuerdo que haya, digamos, dentro de lo posible ese concepto para que sea un trabajo más agradable, ¿verdad? Pero en cuanto al número, ¿qué opinan? Bueno, es una buena opción. Yo creo que usted y otras personas que trabajan con que dificulta el grupo, ¿verdad? Pueden tomar unos concentrados en trabajo técnico, ¿verdad? Entonces, que hay este grupo permite que hay que las necesidades en cada vamos a aportar de distintas maneras. Compañera, disculpe, se le entrecorta y no se escucha nada. Y hay algo como que se distorsiona un poco, como que alguien, no sé si está abierto algún micrófono, pero ¿nos podría repetir la idea, Brenda? Se entrecortaba la llamada, digamos el comentario. ¿Podríamos repetirlo si es tan amable? Algo pasó ahí con la comunicación, ¿verdad? Bien, yo le Perdón. digo la inquietud. Buenas noches, licenciado. Y Buenas si noches. fuéramos los grupos de 15, ¿cree que sea posible eso? Podría ser, porque si somos 15, estamos hablando de aproximadamente unos 12 grupos. Sí, sí, es razonable. Mm, mm. Yo sugería 20 por la cantidad que somos, pero sí, creo que 15 es un número prudencial. Mm. Les hablo de eso para que vayan pensando y, digamos, en la primera oportunidad tratemos de hacerlo, porque así, digamos, en su momento se asignan algunos temas, que obviamente eso tendrá su valoración, pero no se trata solo de esforzarse adicionalmente, sino que digamos, lo que se pretende aquí son dos cosas, entre otras. Una, profundizar en determinado tema, ¿verdad? Eh, pero adicional a ello, que tengamos también la oportunidad de presentarlo, tener unos 15, 20 minutos en clase y poder hacer una presentación. Eso nos va a ayudar muchísimo porque no solo nos permite desarrollar lo que digamos, investigamos, sino que nos permite cuestionar y cuestionarnos, digamos, y generar un ambiente, digamos, de
metodológico en el sentido de que sea más participativo, porque muchas veces uno se dedica a escuchar y no siempre, digamos, se asimila adecuadamente. En cambio, cuando se lleva a la práctica, te sugiero a veces cuando se están preparando para el privado, no basta sentarse en una sala o en un estudio, aunque sea muy confortable, y creer que uno va a memorizar la diferente temática. Porque el problema que se da ahí es que según uno muchas veces aprendió mucho, conoce mucho, pero cuando está frente a la terna, pareciera que las ideas se escaparon. Porque no ha habido esa dinámica, esa confrontación de ideas que le permite a uno preguntar o repreguntar o defender una posición. Yo me recuerdo cuando me sometí al privado, que por cierto, increíble, ya pasaron como 1000 años de eso y recuerdo que tuve una discusión de la más estéril con el docente que me examinó. Menos mal que, por cierto, sigue dando clases de la I, es una persona muy, muy respetable. ¿Qué les parece que me puse a discutir? Él me estaba examinando derecho notarial y me dice, estudiante, ¿un juez puede cartular? Sí, le dije. Se aseguro, me dice. Mire, tuvimos una discusión como de unos 20 minutos. Y yo como buen oriental, necio, ¿no? Terco. Sí, le dije. Y defendí la tesis. Porque sí tenía, y de hecho hay base legal, pues, ¿verdad? Él me dijo que no. Él decía que no, yo decía que sí. Al final fue muy respetuoso. Si hubiese sido un notario resentido, definitivamente no gano el privado el examen, porque me atrevía a discutir con él. ¿Ah? Y al final, él fue respetuoso y me dijo, bueno, respeto su punto de vista, no lo comparto, pero respeto, me dijo, ¿verdad? Lo que sucede es que en el Código Notariado todavía sigue vigente y da esa atribución a un juez cuando no exista notario en un municipio. Pero actualmente, ¿en qué municipio no hay notarios? ¿Verdad? Entonces, estamos hablando de una norma vigente, pero no positiva, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas, pero sí es la vida, ¿verdad? A veces uno sale airoso y a veces no, pero hay que tratar de ser lo más objetivo posible y lo más cuidadoso, porque una vez uno en ocasiones sienta ciertos conceptos que cree que son inmodificables y la vida no es así, ¿verdad? Pero en cuanto a los grupos, me parece que razonable pueden ser grupos de 15 y seguimos abordando ese tema en su momento. Hoy solo les dejo la inquietud. En cuanto a los objetivos generales, que el alumno pueda analizar los problemas fundamentales del derecho mediante el conocimiento de las diversas corrientes de pensamiento filosófico para una formación cultural crítica del derecho. Por ejemplo, el gobierno anterior de Estados Unidos, el gobierno demócrata, en donde el presidente era Joe Biden, ellos son muy liberales, ¿verdad? Muy, en algún momento, lax, o sea, cuidadosos de los derechos humanos, pero tienen una tendencia. En cambio, los republicanos son conservadores, en donde la esencia es del capitalismo o a veces del mercantilismo, ¿verdad? Entonces son corrientes distintas, ¿verdad? Corrientes de pensamiento que aunque la política exterior de Estados Unidos tiende a mantenerse independientemente de quién gobierna el país, sí hay matices que hacen las cosas diferentes. Ver a un Bill Clinton es respetable, ver a un Barack Obama, un expresidente respetable. En cambio, si comparamos a Bush, mucho más práctico, mucho más ortodoxo.
Y el actual, pues, muy especial, ¿verdad? Y controversial. Pero de eso se trata, de saber, digamos, diferenciar una corriente de la otra, ¿verdad? Y saber interpretar las dinámicas y las diferencias que existen, ¿verdad? Nosotros históricamente, en la universidad se hizo mucho énfasis en corrientes de izquierda, ¿verdad? Y de hecho, pues, tenemos una historia muy dura en relación al conflicto armado, ¿verdad? Que dejó unas secuelas impresionantes, ¿verdad? Afortunadamente, el tema ideológico ha ido superándose, ¿verdad? Y hemos caído más en la práctica, al extremo que muchos indican que ya no existen las ideologías, lo cual no es cierto. Porque la ideología es una idea, es lo que uno piensa, lo que uno considera que es o no es, ¿verdad? Decir que no hay ideología es decir que no hay idioma, pues que no hay lenguaje. ¿No? Que para gobernar no hay que tomar una corriente ideológica por salud, eso es diferente. Pero la ideología como tal, las ideas existieron, existirán, existen y existirán, ¿verdad? Entonces, lo importante es profundizar, ¿verdad? Y leer. Yo sí de antemano les sugiero que aunque sé que son 5 cursos los que llevan y el tiempo a veces es complejo, porque hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. A veces el tiempo para estudiar es poco, pero dentro de ese poco de tiempo, aprendamos a leer. No le tengamos miedo a un texto y no nos quedemos solo con lo que se mira en clase, porque en clase se ven principios, se orienta nada más, pero en esencia uno tiene que profundizar. Y la lectura ayuda enormemente, enormemente a facilitar las cosas, a comprender mejor y a conocer los diferentes procesos que se dan, ¿verdad? Por último, en cuanto a los objetivos específicos, nos indica que los estudiantes ejerciten en la investigación en los temas filosóficos jurídicos aplicados a la realidad concreta del derecho en Guatemala. Obviamente, es importante conocer el derecho, conocer el Estado, ¿verdad? Obviamente, esas son clases que ya se recibieron. Teoría del Estado, muy interesante, ¿verdad? Entonces, pero ante todo, conocer al Estado, ¿verdad? Nosotros tenemos un Estado pluricultural, somos un país de bendición y un país resiliente. Aguantadores somos, ¿no? Aquí vienen huracanes, lluvia y todo, presupuestos abultados y seguimos viviendo y aunque en el presupuesto en los impuestos que se pagan, se aprovecha poco, ahí seguimos, ¿verdad? Y como país somos prósperos. Yo ayer veía a mí me gusta ver mucho CNN porque ilustra mucho sobre la información latinoamericana y veía un reportaje de Colombia. Yo conozco algunos países, pero Colombia no conozco. Sin embargo, me llamó la atención que en el momento en que estaban haciendo las tomas en la Embajada Americana de Colombia, pasaron una buena cantidad de vehículos. Si esa toma la hubiesen hecho frente a la embajada nuestra acá, frente a la embajada de Estados Unidos acá en Guatemala, la clase de vehículos que estaban circulando hubiesen sido diferentes. Allá solo vi vehículos sedán, no actualizados, no tan modernos. En cambio acá, ustedes toman cualquier ruta, el de Guatemala, de la capital o de cualquier departamento. Y si en algún lugar hay camionetas agrícolas y carros del año, es acá, pick-ups, super camionetas, ¿verdad? Hay un derroche de vehículos de primer orden. Y cuando uno va a otro país, se da cuenta que no todos los países son así, ¿verdad? Obviamente, algunos sí, pero no todos, porque incluso a veces hay países desarrollados o países que se supone que tienen una flotilla distinta y no necesariamente se ve ese fenómeno, ¿verdad? Se les puede decir por experiencia.
¿verdad? A excepción de Cuba, que Cuba se quedó en el tiempo, ¿verdad? Si alguien de ustedes va a Cuba, la va a pasar bien, va a disfrutar, pero también se va a venir llorando, porque Cuba se quedó en los años 50, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, jóvenes, de cuestionar las cosas y de profundizar. Por último, la presente asignatura está organizada en 3 unidades, a saber, primero, nociones generales. 2, teorías y escuelas en filosofía del derecho y aplicación de las escuelas y teorías al análisis del derecho en Guatemala, ¿verdad? Así es que el programa es muy ambicioso, pero interesante. Y los insto a que pongamos atención, no, obviamente no solo en esta clase, porque por favor no vayan a descuidar notarial 3, porque cuando pasen a notarial 4 hay problemas. ¿Algún comentario, jóvenes? Licenciado, buenas tardes. Mucho gusto. Gracias. Aparte de los trabajos en grupo, ¿cómo será su metodología en cuanto a exámenes? Si recomendaría algún libro o cualquier otra metodología durante este curso. Sí, cuando les hablaba de libros, creo que no nos va a dar tiempo hoy de concluir, pero espero que en la próxima sesión vayamos aterrizando y nos sugieren una bibliografía bastante amplia. Voy a revisar parte de ello y eventualmente les hago una sugerencia o me gustaría ubicar un texto que tenga la mayor relación posible con el programa. No va a ser tan fácil porque veo en la bibliografía que no hay ningún autor guatemalteco. Y eso sí me preocupa un poquito porque obviamente en México hay grandes autores, en Colombia, en Argentina, en España, pero, y además los clásicos, ¿verdad? Por ejemplo, en algún momento vamos a tener que hablar un poco de Platón, de Aristóteles, de Eurípides, de Séneca, de Cicerón, en fin, de Marco Aurelio, pero esos son filósofos clásicos, ¿verdad? Y que obviamente vigentes, eso sí, ¿verdad? O sea, en algún momento podría abordarse el tema de Marx, de Engels, Federico Engels, en fin, pero vamos a tratar de ver cómo ubicamos un texto que dentro de lo posible se adecue un tanto al programa para facilitarlo y tomarlo como libro de texto. En cuanto a la forma de examinar, pues sí, obviamente una parte se incorpora exámenes tradicionales con preguntas directas, ¿verdad? Algunas definiciones en su momento, o habrán algunas variables en el examen. Pero como por la misma dinámica de la clase, estimo que sí va a ser importante algunos trabajos de investigación con algunos niveles de ponderación. Lo mismo en algún momento alguna presentación tendrá alguna asignación específica, porque la idea es que aprovechemos al máximo cualquier esfuerzo. Si investigamos un tema en un promedio de unos 8 o 15 días, lo exponemos, obviamente eso tiene que tener una ponderación, porque aparte que nos ayuda a entender mejor las cosas, nos permite demostrar lo que estamos haciendo, porque, miren, uno como abogado tiene que aprender a enfrentarse al público, aprender a escuchar, analizar, para poder dar una respuesta adecuada. Pero en el tema discursivo es importante porque peor ahora que en el caso penal, por ejemplo, las audiencias son orales. En el caso laboral también.
y el derecho civil que trae esa tendencia a la oralidad. Entonces, es importante que aprendamos a exponer nuestras ideas y a defenderlas, ¿verdad? Adecuadamente. Entonces, vamos a tratar de combinar no solo un examen clásico tradicional, no soy amigo definitivamente de la memorización, me interesa más la interpretación, la aplicación de la norma y no caer en la memoria propiamente, porque es cierto, a veces hay quienes examinan, yo lo respeto, porque si así es el método que utilizan, pues tienen libertad de cátedra, pero hay quienes a veces con una palabra que se diferencia en cuanto a la definición la ponen mala, y no, yo creo que lo importante es saber orientar la respuesta y saber exponerlo o expresarse en relación a lo que se pretende, ¿verdad? Pero para eso sí es necesario que profundicemos un poco en el estudio. Especialmente esta clase va a requerir mucho que tengamos bien claros aspectos como los que les decía al principio, qué es doxa, qué es epistemia, qué es ontológico, qué es axiológico, ¿verdad? Son aspectos que son fundamentales. Lo axiológico se refiere a los fines, ¿verdad? Y lo ontológico al ser. Entonces, la ética se refiere a los valores, ¿verdad? Entonces, es importante que esas cuestiones sí, digamos, no necesariamente que las memoricemos, pero que sí sepamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, hay dos aspectos que van a ser consustanciales en el desarrollo del curso. Hablar del justnaturalismo y del positivismo. Esos son aspectos que nos van a dar una utilidad enorme en cualquier clase, ¿verdad? En cualquier orden, porque son principios teóricos. Uno se refiere al derecho natural y otro se refiere al derecho, a la teoría del derecho positivo, ¿verdad? Hay una enorme diferencia entre ser justnaturalista o positivista. Entonces, son teorías aplicables a clases de derechos distintos. Por ejemplo, ¿ustedes creen que el hombre es malo por naturaleza? ¿Sí o no? No, Lick. Sí, Lick. Unos dicen no y otros dicen sí. Opinen, no hay problema. Son preguntas. Para profundizar en ellas, obviamente hay que leer un poco más, pero hacia grandes rasgos les puedo decir, para Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza. Kant, por ejemplo, habla de la moral. ¿Ah? Entonces, para ellos es bueno. Y es la sociedad la que lo hace malo. Pero el personaje histórico, que es el ejemplo de la política, de la realpolitik, Maquiavelo. Para Maquiavelo el hombre es malo por naturaleza, ¿verdad? Entonces son teorías que históricamente han sido objeto de discusión y seguirán siendo, ¿verdad? ¿Verdad? Cada uno de nosotros con nuestros principios, nuestros valores, en algún momento nos vamos a inclinar por decir una cosa o por decir otra, ¿verdad? Pero es parte de la filosofía, ¿verdad? Así es que para tratar, digamos, de ir un poco más allá, perdámosle el miedo a la lectura. Esta es una deficiencia que tenemos en el país, la falta de lectura, ¿verdad? No nos gusta leer. Yo he preguntado a veces a personas que les digo, ¿usted lee? En confianza, a veces en grupos familiares. Un amigo que me dijo una vez,
Yo lo más que resisto a leer son 10 minutos, me dice, porque al 11º minuto ya me dormí, me dice. Si una persona piensa así, imagínense que le digan, lea El nombre de la rosa. ¿Alguien sabe algo de ese libro? El nombre de la rosa. Bueno, no es obligación saberlo, pero pues, es un libro muy extenso, una novela interesantísima, ¿verdad? O les hago una pregunta, ¿alguien ha leído La Tempestad? No, licenciado. La Tempestad es una obra sociológica guatemalteca. La escribió Flavio Herrera. Cuando puedan, léanla, es bien interesante, es agradable la lectura y nos ilustra de cómo era en esa época, incluso cómo funcionaba la capital, que estaba en su formación, y que la zona 10, por ejemplo, imagínense que la zona 10 era considerada como área de chalets y era un área alejada de la ciudad, ¿verdad? La costa sur explica, digamos, el manejo de las fincas, bajo el punto de vista social, es bien interesante. Entonces, es una novela interesantísima, ¿verdad? ¿No? Que hay que leerla. ¿Alguien ha leído El señor presidente? Sí, Sí, Cristian. sí, ¿Ya lo leyó? sí, en su oportunidad. Ah, qué bueno, lo felicito. ¿Quién es el autor? Miguel Ángel Asturias. Ujú. El centro de la discusión, ¿qué estaba detrás de ese bagaje literario? Hacía alusión al gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Ujú, correcto. Interesante. De eso se trata, ¿verdad? ¿Alguien ha leído algo sobre Gómez Carrillo? Silic, uno de los referentes del modernismo centroamericano, junto a Rubén Darío, que era nicaragüense. A él se le denominaba el príncipe de la crónica. Una pluma impresionante, ¿verdad? Es decir, hay valores en Guatemala, han habido personajes que han escrito y ahí están. A veces no los valoramos, pero ahí están. Los insto a que, aparte de aspectos filosóficos, van a decir, este señor quiere que toda la vida sigamos leyendo, o que nos dediquemos a la lectura, y no se trata de eso, pero les insto a que veamos, incluso hay textos, digamos, que se pueden adquirir a buen precio, eh, porque la mayoría está desechando los libros, ¿verdad? Yo personalmente no concibo leer un libro y tener una pantalla ahí con unas 1000 páginas, ¿no? O sea, no concibo eso porque el sabor que implica tener un texto en la mano y que sea de uno, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hice mi trabajo de tesis para la maestría, utilicé en las bibliografías 52 libros. Y no es que me jacte, pero los compré, los fui adquiriendo y cuando tengo alguna duda, acudo a ellos, porque son míos, yo los puedo subrayar, puedo hacer anotaciones, ¿verdad? Con cierto cuidado. Entonces, es interesante, digamos, ese hábito porque nos ayuda muchísimo. Desde leer la prensa, digamos, o un medio de comunicación a un texto. Hay que leer, es importante. Nos ayuda enormemente. Y hay lecturas que sí son mucho más agradables, pues, ¿verdad? Entonces, yo sé que no a todos nos gusta cierta lectura,
pero cuando uno logra, digamos, romper ese hábito de no leer para leer, ayuda enormemente, ¿verdad? Así es que los invito a que leamos, porque esa es una de las deficiencias que tenemos como país y en este caso, ustedes como futuros profesionales, es importantísimo, ¿verdad? Especialmente valorar a personajes como Pepe Mía, José Mía, digamos, con todo lo que escribió sobre las costumbres, sobre la cultura. Es interesante, digamos, el famoso Pepe Gil, Miguel Ángel Asturias, Gómez Carrillo, José Martí, o sea, hay personajes que también hicieron historia y que nos ayuda, ¿verdad? Porque cuando uno ve, digamos, por ejemplo, el desarrollo histórico de las constituciones, va ubicando a los personajes por años. Y llega un momento en que uno le hablan, por ejemplo, de Vicente Serna, y sabe uno que está refiriéndose a alguien cercano al presidente Carrera, ¿verdad? Entonces, o le hablan a uno de Justo Rufino Barrios, cerca de él está el intelectual Miguel García Granados, ¿verdad? Entonces, es interesante, digamos, profundizar a ese nivel porque nos hace mejores abogados. Por último, les recuerdo, hay un personaje uruguayo que decía que el abogado, entre menos lea, Eduardo Couture decía, cada día es menos abogado. Así es que un gusto haber compartido esta tarde. Les invito a un evento que hay ahora en el Club La Aurora. El que quiera llegar, cena incluida, sin costo y con parqueo. Gracias por la atención y nos vemos en la próxima clase. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes y espero que en su momento podamos interrelacionarlos para ir conociéndonos y tratar de aprovechar al máximo este semestre. Así es que tengan una buena noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, jóvenes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias.